¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. Continuando con nuestro curso de sucesiones, vamos a continuar con el tema de la suma de los n términos de una sucesión lineal o aritmética. La expresión que nos permiten encontrar la suma de los n términos de una sucesión lineal o aritmética es esta que está aquí, ¿sí? Sn, S sub n, es igual a n que multiplica a A1 más A sub n sobre 2. Lo que significa cada una de las variables está aquí, ¿verdad? Sn es la suma de los términos de una sucesión aritmética, n es el número de términos de la sucesión, A1 viene siendo el primer término, ¿verdad? La ubicación que tiene el primer término de la sucesión, y AN viene siendo el término, lo que conocemos como el término general, ¿sí? El enésimo término de una sucesión. Para esto vamos a ver el ejemplo número 1, dice, determina la suma de los 6 primeros términos de la sucesión 3, 7, 11, 15, 19, 23 y 27. Aunque sabemos bien que esos puntos suspensivos significa que continúa la sucesión, ¿sí? Continúa. Solución, puesto que A1 es igual a 3, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? El término A1 es igual a 3, es el primer término de la sucesión. El AN o A6 viene siendo el término que tiene, el valor del término que tiene el A6. Nuestro término, si continuamos, este sería mi A1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería mi A6. Entonces, el A6, pues valdría 23, que es este que está aquí. La diferencia, como ya lo hemos visto, ¿verdad? La diferencia es una cantidad, si es una sucesión aritmética, pues sabemos que tenemos que sumarle una cantidad constante. En este caso sería 4. 3 más 4 me daría 7. Y 7 más 4 me daría 11. Y 11 más 4 me daría 15. Y así sucesivamente. Bien, y que n viene siendo el valor de 6. N vale 6. Entonces, por lo que al sustituir en la fórmula mostrada anteriormente, nos quedaría de la siguiente manera. S, 6 es igual a 6, que multiplica a 3 más 23 sobre 2, donde 6 viene siendo el valor de n, que está aquí, A1, que vale 3, que ya lo vimos ahorita, y A6 en este caso vale 23, es este que está aquí. Se pone AN, pero en este caso AN y A6 viene siendo lo que se conoce como el término general, que es 23. Sumando estos dos valores, 3 más 23 me da 26, ¿verdad? Aquí nada más estamos sustituyendo los valores, ¿de acuerdo? Al momento de multiplicar 6 por 26 me da 156 y 156 entre 2 me daría 78. Entonces, esto es aplicando la fórmula, ¿sí? Esto es aplicando la fórmula. Pero nosotros podemos acá, cuando se trata de una sucesión así pequeñita, pues podemos sumar los primeros 6 términos, 3 más 7 más 11 más 15 más 19 más 23, y sabemos que me da 78. Entonces esa sería una manera de comprobar. Aunque no es muy viable cuando se trata de sucesiones así muy, muy grandes. Entonces, por eso tenemos que aplicar esta fórmula que está aquí. Bien, en el ejemplo número 2 tenemos que calcular las dos cosas, tanto el término general como la suma, ¿verdad? Dice, dada la sucesión aritmética 9, 7, 5, encuentra el término 18 de la sucesión, inciso A. Inciso B, la suma de los primeros 18 términos. Como ya se habrán dado cuenta, esta se trata de una sucesión descendente. ¿Por qué? Porque va disminuyendo, ¿sí? De 9 pasó a 7, entonces aquí tuvimos que restarle 2, no sumarle, sino restarle 2. Y luego de 7 le restamos otros 2 para que me dé 5. Y luego a 5 le restamos otros 2 y nos daría el número 3, que seguiría aquí, ¿verdad? Entonces, lo primero es, en la solución, poner nuestros datos. Siempre hay que poner nuestros datos en cualquiera de los problemas para ver con qué contamos y qué es lo que nos están pidiendo calcular. Lo primero es, viendo nuestra sucesión que tenemos aquí, ver cuánto vale A1. Y A1 vale 9. N es 18, puesto que es el término que nos están pidiendo, 18. La diferencia, pues ya como la vimos ahorita anteriormente, pues vale menos 2, es negativa. Pero por ahí si hay alguien que tenga alguna duda de cómo sacar la diferencia, en una sucesión aritmética, pues se saca restando el término 2 menos el término 1. El término 2, pues como vimos aquí vale 7 y el término 1 vale 9. 7 menos 9 sería negativo 2, menos 2. Para encontrar el término general, en este caso A18, el A18 se calcula por medio de esta fórmula que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? El A18 nos quedaría igual a
A1 que vale 9 más n que vale 18 menos 1 y todo eso multiplicado por menos 2, que es el valor de la diferencia. A18 es igual a 9 más 18 menos 1 serían 17. 17 multiplicado por menos 2 me darían menos 34. Y menos 34 más 9 nos quedaría negativo 25. Entonces esa sería la respuesta para el inciso A. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el inciso B. Nos están pidiendo la suma. Para calcular la suma de los términos hasta el 18, ¿verdad? Si sumamos los términos hasta el término 18, en esa sucesión nos quedaría n, que es igual a 18, que multiplica a 9, que es el valor del término 1, más el valor de an, que fue el que sacamos, que sería menos 25. Todo dividido entre 2. Aquí multiplicamos los signos, más por menos me daría menos 18 por 9 menos 25 sobre 2. Y aquí 9 menos 25 me daría menos 16 negativo. Y como estos dos valores se están multiplicando, nos quedaría en la parte de arriba, en el numerador, 18 por menos 16 nos daría menos 288. Y dividido entre 2, la suma en este caso sería negativa, es decir, sería menos 144. ¿Sí? Menos 144. Entonces aquí estaría, ¿verdad? El inciso A resuelto y aquí el inciso B totalmente resuelto. Entonces hasta aquí, espero que no haya ninguna duda. Ahora vamos a ver el tema de las sucesiones geométricas. ¿Qué es una sucesión geométrica? Ah, bueno, pues es aquella en la cual que después del primer término, los demás se obtienen multiplicando por una cantidad constante, llamada razón, y se denota con la letra R, R minúscula. ¿Ok? La razón se obtiene dividiendo el valor del segundo término de la sucesión entre el valor del primer término, mediante la siguiente expresión. Aquí está, miren, la razón se calcula dividiendo el término 2 entre el término 1. O también el término 4 entre el término 3 o el término 3 entre el término 2, así sucesivamente. Por otro lado, para calcular el término enésimo o el término general de una sucesión geométrica, se usa la siguiente expresión. Esa es la otra formulita que ustedes también tienen que tener ahí en mente, ¿verdad? Hagan un pequeño formulario para que vayan haciendo estas formulitas que les estoy dando. De cada sucesión son 3. Una para calcular la diferencia o razón, una para calcular el término general y la otra para calcular la suma. ¿De acuerdo? Así de ambas. Entonces aquí A sub n es igual a sub 1 que multiplica a r elevado, aquí es un exponente, elevado a la n menos 1. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo número 1 dice, determina el octavo término de la sucesión geométrica 3, 15, 75 y etcétera, ¿verdad? Como ya se habrán fijado ustedes, aquí nos están diciendo que es una sucesión geométrica, pero no en todos casos nos dicen, ¿verdad? No en todos los casos o en algunos libros de texto nos dicen que es una sucesión geométrica. Entonces nosotros, por simple inspección, tenemos que ver si es una aritmética o si es una geométrica. Ah, pues el profe me dijo que para que fuera una sucesión geométrica teníamos que multiplicar por un valor al primer término para que me diera el segundo término. Entonces aquí, ¿por qué número tengo que multiplicar el 3 para que me dé 15? Ah, pues por 5. Entonces aquí multipliqué por 5. 3 por 5, 15. Y vamos a ver 15, 15 por 5, ¿verdad? Me daría 75. Entonces se cumple, ¿verdad? Entonces acá, al momento para sacar la razón, ya aplicamos la formulita que les di anteriormente, dice que es A2 entre A1. A2 vale 15. Aquí voy a poner que este es A1 y este es A2, ¿verdad? A2 que vale 15 entre A1 que vale 3 sería 5. Los datos, pues ya como les he dicho, hay que ponerlos siempre, ¿verdad? A1 vale 3, N vale 8, porque me están pidiendo el octavo término, pónganse muy listos, y el término 8. A8 es el que nos piden encontrar y se determina el octavo término, ¿sí? Si nos vamos así, ¿verdad? 3, 15, 75, así, ¿cuál sería el octavo término? Yo lo puedo sacar así multiplicando por 5, por 5, por 5, ¿verdad? Pero vamos ahorita a aplicar la formulita que está acá en la parte de abajo. Bueno, para encontrar el octavo término voy a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. A sub n es igual a sub 1 por r a la n menos 1. ¿Cuánto vale a sub 1? Vale 3, es el primer término, miren, vale 3. Y eso lo voy a multiplicar por el valor de la razón. ¿Cuánto me dio la razón? La razón es 5, entonces va a ser 5 multiplicado por, perdón, elevado a la 8, que es el valor de n. N viene siendo 8.
8 menos 1. ¿Y cuánto es 8 menos 1? Ah, pues es 7. Entonces aquí vamos a calcular 3 que multiplica a 5 a la 7. ¿Qué es primero, la multiplicación o la potencia? Ah, pues la potencia. Entonces necesitamos sacar primero esta potencia. ¿Cómo la voy a sacar esta potencia? Bueno, ahí en sus calculadoras viene una tecla en las funciones, viene como una flechita así, ¿verdad? Entonces ustedes van a poner 5 y luego van a oprimir esta flechita que está aquí y luego le ponen 7. ¿Sí? Al momento de ponerle 5 y luego esa flechita que aparece ahí a un lado de x al cuadrado, ahí viene esa flechita, este simbolito que viene aquí en la calculadora, ¿sí? Entonces 5 elevado a la 7 nos quedaría, o si quieren también multiplicado 5 por 5 por 5 7 veces. Entonces ahí les va a dar un valor de 78,125. Ya nada más ese 78,125 lo multiplicamos por 3 y nos daría 234,375. Quiere decir que si nosotros continuamos así con esos valores, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con que el término 8 va a ser 234,375. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver la suma de los n términos de una sucesión o progresión geométrica. ¿Sí? La expresión que nos permite encontrar la suma de los n términos de una sucesión progresión geométrica sería esta que está aquí, ¿verdad? Esta fórmula que está aquí, también necesito que la anexen. Y aquí vienen lo que significa cada una de las variables de la fórmula esta que está aquí para calcular la suma de los términos de una sucesión geométrica. Dice, Sn viene siendo la suma de los n términos de una sucesión geométrica, n el número de términos de la sucesión, A1 el primer término, como ya lo hemos visto, y R viene siendo la razón, ¿ok? R viene siendo la razón tanto aquí arriba como aquí en la parte de abajo. Ejemplo número 1 dice, hallar la suma de los 6 primeros términos de la sucesión 4, 8, 16, 32 y 64. Solución. Puesto que A1 vale 4, como ya lo vimos aquí, 4 es el primer término, R vale 2. Ah, pues aquí también lo podemos sacar de manera rápida. ¿Verdad? 4 por 2 me da 8. 8 por 2 me da 16. 16 por 2 me da 32. 32 por 2 me daría 64. Entonces, por esa razón, la razón vale 2. Y que n vale 6, puesto que son los primeros 6 términos. Por lo que al sustituir en la fórmula mostrada anteriormente quedaría así. La suma de los 6 primeros términos es igual a 4, que es el valor del primer término, multiplicado por 1, menos el valor de la razón, que es 2, 2 elevado a la n. Acuérdense que n vale 6, ¿sí? 2 a la 6, dividido entre 1 menos la razón, que en este caso es 2. En la parte de arriba nos quedaría 4, que multiplica a 1, menos, aquí, 2 a la 6, 2 el exponente de la 6 sería 64. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 64. Entre 1 menos 2 sería menos 1. Aquí en la parte de arriba sería 4, 1 menos 64 serían menos 63. Multiplicando menos 63 por 4 nos daría menos 252. Y aquí hacemos una simple división. Menos entre menos, acuérdense que en las leyes de los signos, menos entre menos nos daría más. 252 entre 1, pues serían 252. Bien, en el ejemplo número 2, también aquí vamos a analizar, vamos a encontrar las dos cosas, tanto el término que nos están pidiendo ahí, que en este caso es el octavo, y la suma de los primeros 8 términos, ¿sí? De la sucesión o progresión geométrica. También ustedes aquí se dan cuenta de que yo si multiplico por 3, ¿verdad? Me da 12. El 4 por 3 me da 12. 12 por 3 me da 36. Al momento de aquí ya ustedes ya saben que vamos a encontrar, ¿verdad? Por medio de la formulita que les di anteriormente, el término 2 entre el término 1, ¿sí? Que en este caso es 3. Los datos también acá están, miren, A1 vale 4, R vale 3, como ya lo vimos aquí, N vale 8, que es la sucesión de los términos, el término 8, que es el que nos piden calcular el octavo término, por eso es A8, y la suma de los primeros 8 términos, por eso es S8, ¿sí? Los que nos piden calcular. Aquí, al encontrar el término general, ¿verdad? Hay que aplicar la fórmula de A8 es igual al término 1, que en este caso es 4, que multiplica a la razón, que en este caso es 3, elevado a la 8 menos 1, y 8 menos 1 es 7. Entonces, 3 a la 7 me daría 2187, y 2187 multiplicado por 4 nos daría 8748.
Entonces aquí estaríamos dándole solución al inciso A. El inciso B nos piden calcular la suma de los 8 primeros términos. Entonces sería S8 igual a 4 por 1 menos 3 a la 8 dividido entre 1 menos 3. Acuérdense que el valor de la R, ¿verdad? Es 3, ¿sí? En la parte de abajo sería 4 que multiplica a 1 menos 3 a la 8. 3 a la 8 serían 6.561 y entre 1 menos 3. Aquí 1 menos 6.561 serían menos 6.560, que al multiplicarlo por 4 me darían menos 26.240. Dividido entre 1 menos 3 sería menos 2. Menos entre menos me daría más. Y 26.240 entre 2, 13.120. Entonces 13.120 sería el resultado para la suma de los 8 primeros términos de esta sucesión geométrica. Bien, en la aplicación de las sucesiones aritméticas y geométricas. ¿Dónde se aplica esto? Es muy importante porque de aquí ustedes van a poder contestar la situación didáctica que viene ahí en las actividades del bloque número 3. Dice, en un teatro hay 30 filas de asientos, 15 asientos en la primera fila, 17 en la segunda, 19 en la tercera y así sucesivamente. Determina, inciso A, el número de asientos en la fila 30. Inciso B, el número total de asientos que hay en el teatro. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, la sucesión quedará así. 15 al inicio, 15 asientos en la primera fila, 17 en la segunda, 19 en la tercera y así sucesivamente. Se trata de una sucesión aritmética, como ya lo observaron, donde la diferencia pues es igual a 2. Y hacemos exactamente lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente, ¿verdad? Sacamos los datos, A1 igual a 15, que es el primer término. La diferencia aquí sería 2, ¿sí? Aquí es 2. Y n es igual a 30, puesto que son 30 filas. Y nos piden calcular el término 30 y la suma de las primeras, de las 30 filas, ¿verdad? Todo el total de los asientos que hay. Aquí nomás aplicamos, sustituimos los valores en la fórmula. A1 vale 15 más n que es 30 menos 1 por 2. 15 más 30 menos 1 serían 29, 29 por 2 serían 58, y 58 más 15 serían 73. Aquí daríamos por terminado el inciso A. El inciso B, en la suma sustituimos también n vale 30, que multiplica a A1 que vale 15 más AN a 30 que vale 73, que fue el valor que sacamos aquí, miren. 73, ese lo vamos a ocupar. Yo no puedo calcular la suma sin antes no haber calculado el término 30, ¿sí? Necesito calcular el término 30 para poderlo sustituir aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces 73 más 15 me daría 88 y 88 por 30 me darían 2640 y 2640 entre 2, 1320. Quiere decir que hay 1320 asientos en el teatro. Sería esta la resolución para el inciso B. Y vamos con un último ejemplo, el ejemplo número 2, que es una aplicación, pero ahora ya con una sucesión geométrica. Dice, un automóvil nuevo cuesta 140,000 pesos. Supongamos que su valor se deprecia geométricamente un 8% por año. Calcula el valor estimado del auto cuando tenga 5 años de uso. Bueno, solución. Ustedes saben que cuando el auto, ¿verdad? Cuando el auto es nuevo, entonces han transcurrido 0 años, por lo que A sub 0, fíjense bien, A sub 0 vale 140,000, que es cuando tiene 0 años de uso. Pero cuando ya tiene un año de uso, esos 140,000 se van a depreciar. Ahora le vamos a quitar, aquí está, miren, el 8%, y el 8% se calcula lo que me falta, ¿verdad? Del 8% para 100, pues sería el 92. Por eso es 92, se pone esta fracción 92 sobre 100, ¿sí? 92 sobre 100, que es 128,800. Quiere decir que al transcurrir ya un año de uso, ya el auto ya no cuesta 140,000, sino ya cuesta 128,800. Esa es una forma. Otra forma que ustedes la pueden sacar también es sacándole a 140,000, sacándole el 8%, ¿verdad? Sacándole el 8%, multiplicando por 0.08, ¿verdad? 140,000 por 140,000 por 0.08 y les da
11,200. Y luego ya le restan esos 11,200 a 140,000 y les va a dar exactamente este valor que está aquí. ¿Sí? Es lo mismo. El A2, pues una vez que ya tengo este valor, también hay que restarle, ¿verdad? Hay que multiplicarlo por 92 sobre 100, que es 118,496, que es cuando ya tiene 2 años, ¿verdad? Entonces, como a mí nomás me interesa a partir del 1, me interesa a mí de cuando tiene el automóvil en el término 1, entonces A1 vale 128,800. ¿Y cuánto vale la razón, profe? Pues la razón, como ya lo habíamos visto, se calcula dividiendo, ¿verdad? Dividiendo, o ya sea que ustedes dividan 128,800, ¿verdad? Entre 140,000 y les va a dar exactamente esto, 0,92, o si no lo pueden sacar también de aquí, 92 entre 100 y les da 0,92. El auto conserva, ¿qué quiere decir? Que el auto conserva el 92% de su valor por año. Ahora bien, dice, calcula el valor estimado del auto cuando tenga 5 años de uso. Pues n es igual a 5. Entonces calcula el término a sub 5, ¿verdad? Es el que vamos a calcular. Si se trata de una sucesión geométrica, pues voy a utilizar lógicamente esta fórmula. Entonces a sub 5 es igual a sub 1, que en este caso acá lo tengo, 128,800. Al momento de multiplicarlo por 0,92, que es el valor de la razón, y eso lo voy a elevar a la 5 menos 1. N vale 5, acá está, miren. Y 5 menos 1 es 4. Y 0,92 a la cuarta potencia es 0,71639296. Que multiplicado eso por 128,800 nos arroja un valor de 92,000, ¿verdad? 271,4. ¿Qué quiere decir? Que el automóvil va a tener este valor al término de 5 años de uso. Entonces, espero hayan comprendido la clase del día de hoy. Muchísimas gracias, muchachos, y nos vemos para la próxima. Chao.